Que la ayuda de Dios sea siempre con cada uno de nosotros para seguir en nuestra vida cristiana, hoy y siempre. Amén. El apóstol Pedro, una carta del apóstol Pedro en esta ocasión. ¿La había escuchado usted? ¿La había leído? Es cortita, ¿no? La puede leer completa en la casa. Y quizás una de las cosas, creo que no sé si dejé mis lentes por allá. Gracias. Esa parte de la liturgia ahora, ¿eh? Cambio de lentes. Gracias. Bueno, lo primero que nos dice el texto, lo tienen por ahí, ¿no? Por favor, vayan. La página es la número 1494. ¿Ya? Por favor, vayan porque vamos a... Siempre me gusta que ustedes tengan ahí el texto bíblico, porque si de repente dice, pastor, usted no dijo eso, ya, tengo que rectificar. O eso no sale en la Biblia y tengo que rectificar. Muy bien. El texto que hoy día nos invita es: ya se acerca el fin de todas las cosas. Y nos está metiendo miedo Pedro. Quizás en otras iglesias, otros predicadores tomen este tema del fin del mundo para meter miedo. Pero ustedes saben que la doctrina de las últimas cosas, o sea, Apocalipsis, todo, es algo que debe generar en la iglesia cristiana alegría, algo positivo. Que pensar que lo que viene más adelante es siempre algo bueno para nosotros. Por lo tanto, no puede ser motivo de miedo. Algunos inclusive manejan las conciencias con ese tema. El mismo apóstol Pedro en una oportunidad dijo que para Dios 1000 años son como un día, y un día como 1000 años. Y como estas palabras se vienen diciendo desde el primer siglo hasta ahora, es como que se hubiesen pasado en el reloj de Dios 2 días. Así que esto de que Jesús viene pronto es un tema atemporal. No está diciendo que Dios no tiene tema del tiempo como nosotros, ¿no? Que va a venir. Que no nos desesperemos, que cuando escuchemos que ya no viene ya, ahí pongamos oreja. Bueno, entonces, si pronto va a venir Cristo, con mayor razón debemos vivir la vida cristiana de una forma como Dios manda. Es como que si de repente hay un preso en la cárcel, ¿no es cierto? Y pronto va a salir. Sería ilógico pensar que ese preso infrinja las leyes internas de la cárcel para no quedarse ahí. Va a tratar de no pisar huevos, como uno dice, ¿no? Va a tratar de no hacer nada porque quiere salir. Lo mismo en el cristiano. Nosotros somos personas que esperamos esa venida del Hijo de Dios. Pero mientras esperamos, porque aquí la carta del apóstol Pedro es a cristianos, a personas que hemos sido, se nos ha regalado algo que es la fe. Estas palabras están hechas para, mientras tanto, decirnos cómo vivir la vida cristiana hoy y no morir en el intento. Eso podría ser el título de esta prédica: cómo vivir la vida cristiana y no morir en el intento. ¿Ya? Bueno, ¿qué visión tiene usted? Yo me confirmé, podría decir alguien, ¿no es cierto? Bueno, mi vida cristiana, ¿cómo va a ser? ¿Cómo me proyecto?
Yo quiero hacerles una pregunta. Cuando uno se proyecta la vida cristiana y uno dice, yo quiero entregarme a Dios, pero ¿cómo debo vivir? ¿Cuál sería la base? ¿Cuál sería el fundamento? ¿Con qué partiríamos? ¿Qué es lo esencial para un luterano, especialmente? Partir. ¿Con qué cosa? Muchos que tienen dudas, ¿eh? ¿Ah? Fe. Sí, la fe es algo que nos llega, pero cuando uno ya tiene fe, ¿con qué parte? Uno dice, yo quiero hacer las cosas bien. ¿Cómo yo voy a partir? La confirmación, ese es el acto, ¿no es cierto? Muy bien. Pero la Biblia, bien, mira, están bien, muy cerca, así que los felicito, así que muy bien. ¿Ah? Pero partimos todos de la cruz. ¿Por qué? Porque existen dos formas de acercarse a Dios: por el miedo o por el amor. Elija usted. Pero cuando yo hablo por el amor, estoy hablando que he ahí el amor de Dios en Cristo Jesús. Dice el apóstol Pablo que yo no puedo entender, como cantábamos, el amor de Dios es demasiado profundo. Y si yo me siento amado por Dios, yo voy a andar en esta vida con confianza. Cuando un niño, ¿no es cierto? Por ejemplo, hay dos niños ahí, que para ellos esta iglesia y este pasillo es su casa. Y andan con confianza, ¿no es cierto? Andan por aquí, por allá. Cuando uno está en su casa, está en confianza. Cuando uno siente que es amado, puede vivir la vida con confianza. Lo mismo, si Dios nos ama, partamos confiando en que Dios va a estar permanentemente al lado nuestro. Y para eso, quiero que por favor demos vuelta a la hoja en 1 de Pedro, capítulo número 4, versículo 1. ¿Ya? Ustedes en sus casas también pueden hacer esto, ¿ya? En la Biblia. Capítulo 4, versículo 1. Dice, viviendo el ejemplo de Cristo, ¿no es cierto? Leo. Por tanto, ya que Cristo sufrió en el cuerpo, asuman también ustedes la misma actitud. Porque el que ha sufrido en el cuerpo ha roto con el pecado para vivir el resto de su vida terrenal, no satisfaciendo sus pasiones humanas, sino cumpliendo la voluntad de Dios. O sea, Jesucristo, que también fue una persona con carne y hueso, nosotros somos como Él también, de carne y hueso. Tenemos que trabajar. Bueno, Él era Dios, ¿no? Nosotros tenemos que trabajar ese tema. Tenemos que ser mejor persona que el día de ayer. Y muchas veces eso atenta contra nuestros deseos, contra nuestro cuerpo, etc. ¿Y cuál es una de las cosas de las cuales que tenemos que trabajar? Es que la fe cristiana tiene una doble dirección: amar a Dios, como en la cruz, ¿cierto? Y también el horizontal, que significa amar a mi hermano, a mi prójimo. Quizás usted piense que tiene más de algún problema para poder ser un cristiano o una cristiana activa. Alguien diría, ¿quién soy yo? ¿Por qué yo? Bueno, les quiero decir de que Dios no elige a perfectos ni santurrones. Dios elige a aquel que reconoce su condición y le dice, Señor, aquí te traigo mi pecado, perdóname, y quiero que me restaures, quiero que tú vayas y me levantes.
No es como el caso del joven rico. ¿Se acuerdan de esa lectura que tuvimos recién? ¿Qué pasaba con el joven rico? Él no se reconoció nunca que tenía muy metido un pecado. ¿Cuál era ese pecado? Recordemos, ese joven va donde Jesús y le dice: maestro bueno, la pregunta del millón, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué debo hacer para ganarme el cielo? A ver, Jesús, tú que eres un maestro y toda la gente te conoce, quizás tú sepas algo que yo no sé. No sé, si dices que vienes de Dios, es porque hay algo que tú sabes y que no le has contado a nadie. Así que cuéntame, ¿qué más debo hacer? Y Jesús le dice exactamente lo mismo que había escuchado antes. Los mandamientos, ¿sabes? Ama a Dios por sobre todas las cosas, no mates, honra a tu padre y a tu madre, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y qué actitud toma este joven? Jesús, por favor, no vengas con eso, ¿no? Eso para mí ya, como diríamos en buen chileno, fácil, papa molida, ¿no es cierto? Es algo ya pasado. Dime alguna cosa más difícil. Él no se daba cuenta que la ley, que también leímos, ¿no es cierto?, en los 10 mandamientos, tiene 3 funciones. La primera es mostrarnos nuestro pecado. Porque este joven, como muchas personas hoy día, toman la ley como algo tan superfluo. Dicen, ¿no matarás? Ah, ya, ok, sí, yo no he matado a nadie, ¿sí? Tic. Pero Jesús dijo: cualquiera que le diga tonto a su hermano ya es culpable ante el concilio o ante los tribunales. Tonto nomás. Ustedes, dice Jesús, creen que la ley es así de simple, decir, ¿no es cierto?, no cometerás adulterio. Cualquiera que mira a una mujer para codiciarla en su corazón, ya adulteró. Entonces, este joven llega y no calibra bien. Y le dice Jesús: ¿pero qué otra cosa? Dime otra cosa. Todo esto lo he cumplido desde mi juventud. Y él le dice: bueno, si quieres ser perfecto, anda, vende todos tus bienes, dáselo a los pobres, ven y sígueme. Nada difícil. Sin embargo, ¿qué es lo que pasó con este joven? Se fue triste porque tenía muchas posesiones. O sea, no había pasado la prueba del primer mandamiento. Del primero: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y su Dios era el dinero. ¿Cuál sería la pregunta que nos haría Cristo a nosotros? En vez de vende todo lo que tienes, ¿cuál sería esa pregunta? Bueno, porque la ley tiene, primero, la función de matarnos. Es decir, tú no tienes posibilidad de llegar al cielo. Segunda función: si yo no puedo salvarme por mis propios medios, me sirve como pedagogo. Me dirige a la solución. Y mi solución está fuera de mí, está en Cristo. Es Cristo quien me salva. Tercera función de la ley es mostrarnos cómo debemos vivir, pero ya como hijos de Dios. Ya no para salvarnos, sino producto de que hemos recibido el amor de Dios. Este joven simplemente no calibró bien lo que le estaba diciendo Jesús. Sí, él podía seguir a Jesús, porque era una persona también débil, porque Dios elige los débiles del mundo. Si no, por favor, quiero leerles una lista, ¿ya?,
de los siguientes hechos que aparecen en la Biblia, porque hay gente que dice, ve la Biblia y que los personajes de la Biblia son como personas que andan levitando, ¿no? Como que tienen la aureola ya aquí, ¿no? Perfectos. Pero este mismo Pedro, que lo consideramos casi perfecto, negó a Jesús 3 veces. Hubo un Moisés, ¿se acuerdan de Moisés? Un tipo débil. Era tartamudo y lo colocaron como líder. Fíjense en el joven David, que ni siquiera la armadura le quedaba. Marcos fue rechazado por Pablo. Timoteo tenía úlceras, enfermedades. Oseas tuvo un quiebre matrimonial. Jacob era un mentiroso. David tuvo una aventura extramarital. Salomón era demasiado rico, Jesús demasiado pobre, Abraham demasiado viejo, David era demasiado joven, Noemí era viuda, Pablo era un asesino, al igual que Moisés. Jonás huyó de Dios, Miriam era una murmuradora, Gedeón y Tomás tenían dudas por todos lados, Elías un depresivo, Marta una que se afanaba en los quehaceres de la casa, Sansón débil con las mujeres, Noé un borracho. Sigo la lista, ¿no? Pero aún así, Dios utiliza a estos hombres y mujeres, porque lo débil del mundo tomó Dios para avergonzar a lo fuerte. No estamos aquí porque somos los mejores, sino porque estamos en las manos de Dios. Y Dios nos ha puesto para ser administradores de la gracia de Dios. Y esto tiene que ver con el apoyo, la ayuda que le doy a mi prójimo. Fíjense que nos ha puesto en una iglesia y en una sociedad para mirar al que está al lado, el que tiene necesidad. Porque, ¿saben ustedes? Nuestra sociedad le rinde culto no a la ayuda, sino a la individualización, a la autosatisfacción, al autoservicio. Es curioso, pero hoy, debido a los medios de comunicación, estamos más conscientes de las necesidades de los otros, pero parece que menos interés hay en hacer algo. Pensando un poco más, podemos decir que servir es un antídoto contra el egoísmo. Al servir nos olvidamos un poco de nosotros y descubrimos que servimos a otros y que hay necesidades alrededor nuestro. Quizás por eso mismo, aunque la fe es personal, Cristo ha dejado a la iglesia en esta relación social. Nos llamamos comunidad, como una unidad, ¿no? Y un hijo o una hija de Dios que se aleja de la comunidad de los creyentes es como aquella brasa que tú lo sacas del fuego y lo dejas a un lado. Poco a poco se va apagando. Pero para esto Dios no nos deja con las manos atadas. Al contrario, nos entrega dones, carismas. ¿Sí? Ustedes saben lo que son los dones, ¿no? ¿Sí? A cada hijo, a cada hija de Dios le entrega a lo menos un don. Créanlo. Bueno, aquí siempre surge la duda, ¿no es cierto? Y uno dice, ¿qué don Dios me dio? Y saben ustedes que en la Biblia hay un joven, Timoteo, pastor, que también tenía la misma duda. Y el apóstol Pablo le dijo, oye, Timoteo, descubre el don que Dios te dio. Y nos cuesta. A veces son otras personas quienes nos tienen que decir, oye, pero si tú eres una persona que tiene una tremenda fe, pues ya me gustaría tener la fe que tú tienes. ¿Han visto esas personas? ¿No? Yo con los jóvenes hago un pequeño jueguito que se llama el ausente.
No sé si lo conocen ese juego, ¿ya? Es que estamos en grupo, coloco una silla y al medio, con un antifaz, le amarramos los ojos, y desde ese momento esa persona no está, ¿ya? Y todos hablamos de la persona como si no estuviera, solamente con una regla. Vamos a hablar cosas buenas de la persona. Y claro, uno podría atreverse a pensar, va a ser corta la conversación, pero no. Y empieza a saber, esta persona que se supone que está ausente, pero está ahí, cosas que realmente no sabía de ella. En varias ocasiones le he desatado la venda de los ojos y he encontrado a más de alguna de los chicos llorando, porque no sabía que era así. Quizás algunos dones inclusive se pudieron haber descubierto en ese momento. Una vez un chico me dijo, no sabía que me querían tanto. Y es así. Tenemos dones. Don, por ejemplo, de misericordia. Hay gente que tiene esa generosidad de dar. Don de administración. Ustedes saben que ese existe. Un don es algo que va más allá de los estudios o las capacidades. Es algo que Dios te da con una función específica, y es apoyar, primero, la gloria de Dios. La gloria de Dios. O sea, nosotros estamos mostrando el amor de Dios a través de estos dones, y también el apoyo a los hermanos y hermanas, a la iglesia. Por ejemplo, ¿han encontrado ustedes a un hermano o hermana que uno se acerca porque da buenos consejos? Eso significa que tienen confianza, ¿no? ¿Han encontrado hermanos y hermanas que tienen buenos consejos y uno se acerca donde ellos, solo? Dime, ¿qué cosa? Yo quiero que tú me digas algo, porque la verdad es que necesito una orientación. El don de conocimiento, o el don de servicio, el don de enseñar, los dones espirituales. Hay un don que es animar a otros. Miren qué hermoso. Y uno se acerca a esas personas porque nos tiran para arriba. Todos son servicios que prestamos debido al amor de Dios, que nos obliga, dice el apóstol Pablo, porque estamos convencidos de que uno murió por todos y por consiguiente todos morimos con él. Y sigue. Y él murió por todos para que los que viven ya no vivan para sí, sino para el que murió por ellos y fue resucitado. O sea, todo esto de los dones es parte del reino de Dios. No por nada el apóstol Pedro dice, miren, primero partan con algo fundamental. ¿Quieren ustedes acercarse a Dios? Oración. Pero no cualquier oración, no aquella que buscan en internet y que, esta me gustó, no sé, no. ¿Qué es lo que dice el texto? Así que para orar bien, manténganse sobrios y con la mente despejada. Dedíquense un tiempo. Y Dios, sin lugar a dudas, los va a escuchar. Así podemos mostrar los frutos de arrepentimiento. Podemos ser buenos administradores de lo que Dios nos da. Debemos aprender a colocarnos en las manos de Dios para que nos guíe en este camino que requiere de acción para el bien del que lo necesita. Finalmente, y tal como lo dije, hagamos todo, no para ser de la iglesia luterana, una iglesia grande. Hagamos para que el nombre de Dios sea glorificado y lo alabe en nuestras vidas y en nuestro quehacer como comunidad. Amén.